Hola a todos, bienvenidos a mi canal Patronaje Profesional con Pilar Caicedo. En esta ocasión entonces vamos a hacer la simulación en 3D con Optitex. Para la explicación de este tema voy a utilizar el desarrollo de la blusa de manga abullonada o manga pierna de cordero, pues dependiendo de cómo la conozcan ustedes. Recuerden que la explicación del desarrollo de esta manga aquí en Optitex lo tengo también en mi canal. Voy a dejar por aquí arribita el enlace del video para quienes no lo han hecho todavía. En este caso, ya para empezar la simulación, debemos ya tener todo nuestro desarrollo de diseño listo de la blusa. Entonces esta blusa es una blusa sencillita, escote en V, ya tiene asentamiento, ya tiene pues como el rediseño en cintura, el posterior le hice un asentamiento en la espalda, ya tengo lista mi manga, o sea ya está listo como para trazar y cortar y coser, ¿cierto? Entonces, ¿qué más debo tener en cuenta antes de la simulación? Tengo el desarrollo listo, pero no debe tener valores de costura. ¿Por qué razón? Porque la simulación es simplemente como la unión de piezas. No es que vayamos a coser como se cose en la máquina donde hay que dejar un ancho de costura, no, sino que simplemente se van a unir las lineecitas y no más. Entonces no debe tener valores de costura. Si le ponemos valores de costura, pues nos va a quedar un poquito más grande de lo que debería ser en realidad. Por otra parte, ¿qué debemos tener en cuenta? Preferiblemente las piezas que vamos a simular deben estar solitas en un solo archivo. En caso de que, como yo lo tengo aquí, que tengo otras piecitas adicionales, en este caso el desarrollo de la manga, pues lo que voy a hacer es simplemente ignorar estas piezas en la simulación. Entonces aquí voy a hacer una representación rápida para que me entiendan de qué les estoy hablando. Voy a abrir la ventana de 3D. Recordemos que la ventana de 3D la abrimos con el número, sí, con la tecla 7, o podemos venir aquí al menú principal, ver ventanas de 3D, y miren que aquí está la opción modelo, que es el 7, ¿sí? Entonces abrimos la ventana de 3D. Si yo simplemente vengo aquí así como está esto y le doy aquí posicionar prenda, miren todo lo que me va a salir. Entonces miren que me sale una cantidad de piezas, todavía no está listo para hacer ninguna simulación. Hay que hacer una configuración aquí para darle forma y empezar a acomodar aquí las piezas para la simulación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estas piecitas no quiero que me salgan aquí, por lo tanto las voy a ignorar. ¿Cómo hago para ignorar las piezas que no hacen parte de la prenda que se va a simular? Vamos a abrir la ventana de propiedades de 3D que abrimos con la tecla 8. Entonces aquí la tengo, propiedades de 3D. Selecciono las piezas que deseo ignorar. Con clic sostenido selecciono en un recuadro y vengo aquí a esta opción que dice ignorar y activo. Entonces voy a notar, ahí ya se me alcanzaron a desaparecer algunas piecitas, o sea que estas no me van a entrar en la simulación. Ok, ¿qué más debemos hacer? Voy a cerrar esta. ¿Qué más debemos hacer? Debemos tener nuestro patrón industrializado en cuanto a cantidades. ¿Cuántas piezas por prenda requiere el diseño? Entonces, en este caso, el delantero se se traza una vez, entonces es 1 por talla. En ese caso, bueno, con doble clic abrimos ventana de propiedades de pieza y aquí tengo que es una sola vez. La manga es 2 por talla, pero aquí en Optitex pues sabemos que 2 por talla es lo mismo que un par. Entonces lo selecciono y aquí tengo un par, o sea que es 2 veces. Y el posterior también es 2 veces, por lo tanto también debe tener la opción un par. ¿Listo? ¿Qué otro aspecto debemos tener en cuenta? Los espejos, entonces por ejemplo en este delantero la idea es que como yo sé que es
una pieza abierta, pues ya tengo aquí, la abrí con H, ¿sí? Y pues no tengo otras piezas que requieran esa apertura. Lo otro es que deben estar las piezas que se van a unir, deben estar opuestas. Entonces, por ejemplo, tengo aquí el delantero, tengo aquí el posterior, miren que digamos que el costado delantero está frente al costado posterior, porque este lado se va a unir con este lado. O sea, no podríamos tenerlo, por ejemplo, así. Volteo la pieza con Shift más, así no podría estar, ¿sí? O sea, tiene que las piezas como de una vez encontrarse o encararse. Entonces, las piezas que son opuestas deben verse opuestas. ¿Listo? En este caso, bueno, tengo aquí el delantero, tengo el posterior. Y las mangas normalmente, ¿cómo se ubican? No las vamos a dejar así, sino que las vamos a voltear de manera horizontal. Y voy a girar la manga en este caso con la tecla abrir pregunta. Abrir o cerrar. El caso es que la voy a dejar en esta posición. La voy a dejar en esta posición. Recuerde que podemos girar las piezas con abrir o cerrar pregunta. ¿Listo? Entonces ya estoy como dejando, siempre las mangas se colocan en esta posición, delantero y posterior van, pues quedan de manera opuesta. ¿Qué más vamos a hacer? La pinza. En este caso, esta pinza, aunque aquí yo ya la tenía lista, pero la pinza debe quedar como un agujero, o sea, ya les digo, voy a seleccionarla aquí con doble clic, yo aquí ya lo tenía, pero digamos que si ustedes han hecho su pinza normalita, esa pinza la tendrían de esta manera. Pero recuerden que como vamos a hacer una simulación, entonces pues obviamente esto no me va a generar pues como la tele que me la va a doblar hacia un lado, no, sino que simplemente yo necesito que se cierre esa pinza. Por lo tanto, vamos a dejar esta pinza, la parte interna de la pinza debe quedar como un agujero. Entonces, con doble clic, o sea, con herramienta de selección, doble clic, abrimos esta ventana de propiedades internas y activamos agujero. ¿Listo? Entonces así debe estar el delantero y la pinza del posterior. Ok. Ya en este momento voy a empezar a configurar el tema de las puntadas, es decir, voy a empezar a indicarle al programa qué parte o qué lado se va a unir con qué otro lado, ¿sí? Como si fuéramos a hacer la costura en la máquina. Entonces ya sabemos que el hombro delantero cierra con hombro posterior, el costado delantero con costado posterior. Entonces vamos a empezar a indicarle esas uniones a Optitext. Para eso vamos a utilizar la herramienta puntada. Esa herramienta puntada la podemos abrir con la tecla U o simplemente aquí en la ventana de 3D sería esta que parece como un conito de hilo, un tubito de hilo. Entonces es esta, puntadas o la tecla U. Miren que el cursor pues en este momento es como una maquinita de coser. Esta maquinita es muy diferente a la máquina, perdón, a la herramienta costura donde añadimos valor de costura. Esta entonces es la de 3D y se llama puntadas o costura de 3D. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a indicarle que se va a coser con qué. La idea es seleccionar un lado, luego el otro, y ambas selecciones deben ser en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, por ejemplo, voy a empezar que este hombro, entonces selecciono desde este punto a este punto. Miren que cuando hago la selección se me pone pues como la lineecita roja
y sobre la maquinita me aparece el número 2. Eso quiere decir que me está pidiendo la segunda parte de la costura, que en este caso es el hombro posterior. Entonces selecciono también el hombro posterior en sentido de manecillas del reloj y ahí ya se me va a quitar ahí se me quita el número 2. ¿Sí? Entonces apenas él ya sabe que seleccioné las dos partes, las dos líneas que se van a coser, inmediatamente como que se reinicia. Ahora voy a coser el costado delantero, selecciono en manecillas del reloj y selecciono ahora el costado posterior. Yo voy a cerrar esta ventana de 3D porque tengo como un poquito pesado el programa, el computador, entonces a ver si me deja trabajar como más rápidamente. Vuelvo y abro, entonces miren que los hombros como unen estas dos líneas, entonces las dos quedan del mismo color. En este caso el costado delantero con el costado posterior quedan del mismo color, esto me está indicando que este se va a unir con este. Ahora, ¿qué más se va a unir? La manga con la sisa de la blusa. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Esta blusa, bueno, como es la manga es abullonada o recogida, surcida, se supone que yo voy a pegar esta parte lisa, o sea, esto aquí se va a pegar sin surcido en la primera parte del recorrido de la manga y lo que sobra, o sea, lo que va a pegar después de aquí de la línea de pecho, pues ahí es donde se va a empezar a generar el surcido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar esta parte baliza, ¿no? Aquí no va a ir surcido. ¿Qué pasa? Para no ponerme a medir qué distancia o qué recorrido hay aquí y tomar ese mismo recorrido aquí, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que esto que acabé de seleccionar, esta misma longitud, automáticamente se pase, por decirlo así, aquí a la manga. Entonces, seleccioné aquí en sentido de manecillas del reloj y ahora acá lo que voy a hacer es una selección también en sentido de manecillas del reloj y como la voy a hacer en sentido de manecillas del reloj, voy a presionar la tecla Alt y la dejo sostenida. Entonces, doy clic aquí y como quiero que ese segmento pase aquí de manera automática, entonces sin tocar ningún punto, no me importa el largo, voy a dar clic aquí con Alt sostenido. Entonces miren que automáticamente se copió, o sea, este segmento, vamos a ver cuánto mide. Dice que mide 11.7 centímetros. Si yo mido, ¿cuánto se me seleccionó acá? También me debe dar 11.7. Miren que sí, el segmento 11.7, ¿sí? Entonces, de esta manera, con el Alt sostenido, yo puedo hacer la selección, ¿sí? De un segmento y luego el otro, sin tener, digamos, la medida en el segundo segmento, sin saber exactamente hasta dónde me llega, él lo calcula solito, ¿sí? Entonces, cuando la segunda selección es en sentido de las manecillas del reloj, presiono Alt y lo dejo sostenido, ¿sí? Ahora, vamos a hacer el posterior. Entonces, con la tecla U, selecciono este segmento y este mismo segmento debe ir en la manga, ¿cierto? Entonces, aquí la selección va a ser en sentido contrario a las manecillas. Como es contrario a las manecillas, ya no voy a presionar Alt, sino que voy a presionar Shift, lo dejo sostenido y selecciono desde el inicio hasta cualquier parte del segmento sin tocar ningún punto. Y miren que aquí ya se copió el segmento, sabe que llega hasta aquí.
Si tomáramos otra vez la herramienta medida, vamos a ver que esta lineecita roja mide exactamente lo mismo de este recorrido del posterior, ¿cierto? Entonces, hasta allí sabemos que la blusa va, o sea, que no va recogido, sino que pega liso, pega con esta parte, no va recogido. ¿Qué se va a recoger? Se va a recoger todo este segmento desde aquí hasta la parte más alta de la manga y todo esto va a recoger y va a pegar en este segmento delantero, ¿cierto? Entonces, voy a seleccionar esta parte de la manga, de la sisa, del delantero. Yo aquí debo tener un puntico, si este punto escalado, este es el centro. Entonces, este va a empezar desde este punto hasta el centro de la boca manga. Entonces, esto en la simulación automáticamente se va a surcir y va a encajar perfectamente aquí. ¿Listo? Es como si a esto le pusiéramos un resortico o lo surciéramos con la máquina y luego lo ponemos aquí. Ahora, el posterior sería desde aquí hasta aquí y el segundo segmento que voy a seleccionar, entonces como es en manecillas del reloj, sería desde el centro de la manga hasta donde terminó este segmento. ¿Listo? Ok, entonces aquí ya cerré hombros, cerré costados, pegué boca manga, ¿cierto? Ahora voy a cerrar la manga, entonces la manga cierra, pues en sentido manecillas del reloj, sería este lado, este segmento, se une con este segmento en sentido de manecillas del reloj. Listo. ¿Qué más me falta? El posterior de la blusa. Entonces, este segmento lo vamos a seleccionar, ¿cierto? Como está esperando que miren que ahí como tengo el número 2, está esperando que seleccione el segundo segmento, pero no hay segundo segmento porque no tengo la otra pieza, la pieza contraria a esta. Entonces lo que voy a hacer es dar un clic derecho, ¿cierto? Entonces con clic derecho lo que hice fue como volver otra vez como a reiniciar la herramienta. Pero esto no se puede dejar así. Después de dar clic derecho, vamos a dar otro clic derecho y me aparece esta herramienta que es la de seleccionar puntadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar esta puntada. Miren que esta de selección lo que hace es como seleccionar. Miren que yo aquí si doy clic sobre las puntadas que ya tracé, entonces me muestra que esto se va a unir con esto, con este costado con costado, que el hombro se va a cerrar con el hombro, que esta pieza se va a unir con este pedacito, este segmento se va a unir con este otro, ¿sí? Entonces, esta es la de selección de puntadas. Entonces, recordemos cómo llegué a ella. Tenía la herramienta con la U, ¿cierto? Y le doy otro clic derecho y vuelvo y voy a esta herramienta. ¿Qué voy a hacer con esta herramienta de selección de puntadas y este centro posterior? Debo seleccionarlo pero con doble clic, ¿sí? Entonces, doble clic y me abre las propiedades de 3D pero de las puntadas. Y aquí voy a darle a este segmento, voy a decirle aquí, voy a activar la opción simetría, ¿sí? Esta opción simetría es para que cuando ya monte las piezas sobre el maniquí, ahí en el maniquí sí voy a ver las dos piezas opuestas, o sea, sí me va a salir la izquierda y la derecha. Aquí no la estoy viendo, pero como yo en la cantidad le coloqué un par, ahorita sobre el maniquí sí voy a ver la izquierda y la derecha. Entonces lo que estoy haciendo aquí es decirle, este segmento
se debe unir con la pieza contraria, ¿sí? O sea, como darle simetría a esta puntada, a este segmento. ¿Listo? Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Faltan las pinzas. Entonces, las pinzas también deben cerrar. Con la tecla U voy a seleccionar estas pinzas. ¿Cómo la voy a? Mientras no tenga puntos escalados intermedios, ¿qué puedo hacer también? Puedo dar un clic sobre el segmento en cualquier parte. Entonces, en este caso voy a dar clic aquí y doy clic acá. Entonces aquí le estoy diciendo, este segmento se une con este. Lo mismo voy a hacer en la parte inferior de la pinza. Un clic y el clic en el otro segmento. ¿Listo? Pero entonces, voy a soltar con Z. ¿Qué debe pasar aquí? Esta selección, vuelvo y repito. Estoy con la U, ¿cierto? Seleccioné, doy un clic derecho para activar la herramienta puntada. Selecciono la puntada de la parte superior de la pinza y en la ventana de propiedades de la puntada, aquí le voy a activar volteado, ¿sí? ¿Por qué razón? Si lo dejo sin este volteado, esa pinza me cierra mal, ¿sí? Yo ahorita les voy a explicar cuando ya tenga las piezas sobre el maniquí. Pero entonces el caso es, las pinzas por lo general siempre se selecciona un lado y el otro y luego con la herramienta de selección de puntadas activo volteado, ¿sí? Y eso voy a hacer también con... Eso voy a hacer también con la parte inferior de la pinza. Entonces, U, clic derecho por fuera, doy un clic sobre la puntada de la pinza y le voy a dar clic en volteado. ¿Listo? Z. Me voy ahora a la posterior. U de puntada, selecciono un lado con un clic, luego el otro lado con un clic. Es más, ahí como tengo la ventana abierta, de una vez le puedo decir volteado. Luego en la parte inferior, un clic, otro clic y en la ventana activo volteado. Ahora, ya casi vamos a terminar. Hay algo que me gustaría hacer y es como darle un poquito de fuerza al escote, ¿sí? O sea, pues nosotros aquí como es una simulación, pues obviamente no vamos a poner ni un sesgo, ni un dobladillo, pero sí debemos generar como la fuercita que hace un dobladillo en una prenda, ¿cierto? Entonces aquí en la parte del escote esa fuercita es como importante. De pronto en la parte inferior, como en el bajo de la blusa, no tanto, aunque yo sí se lo voy a poner, pero digamos que acá no es como tan relevante, pero lo que sí son los escotes o si fuera una blusa manga sisa, ahí sí es muy importante porque si no se nos vacía un poquitico, ¿listo? Entonces yo le voy a dar como la fuerza del dobladillo o de un sesguito a la parte del escote. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces vuelvo a abrir la herramienta puntadas con la U y voy a seleccionar este segmento del escote en sentido de las manecillas del reloj. Y lo que voy a hacer es también, como él está esperando la selección del segundo segmento, lo que hago es dar un clic derecho por fuera. Y lo dejo así, ¿cierto? Entonces aquí le puse una puntadita. Esta puntadita no se va a unir con nada, por lo tanto le di simplemente un clic derecho por fuera y listo. Ok, esta ya me quedó bien. Ahora le voy a dar también esa fuercita en el escote posterior. Entonces también así tengo la maquinita con la U,
selecciono en sentido de las manecillas del reloj, le voy a dar un clic derecho por fuera, listo, y ahí ya me quedo. Entonces, cuando vuelvo a dar clic derecho, que me sale la herramienta de selección de puntadas, miren que si yo toco esta, no se une con nada, mientras que si toco esta, sí se une con el hombro delantero, ¿sí? Entonces, ¿notan la diferencia? Cuando le doy clic derecho por fuera, simplemente me está generando fuerza, pero no le estoy indicando que ese segmento va a coser con otro segmento. Bueno, también le voy a dar en la parte inferior, en el dobladillo del bajo, también le pongámosle un poquito de fuercita. Entonces con la U doy un clic derecho por fuera. Aquí también. ¿Por qué estoy haciendo esto de un clic y en lugar de la selección? O sea, de las dos maneras se puede, siempre y cuando este segmento que vaya a seleccionar no tenga puntos escalados intermedios, ¿sí? Entonces, como aquí no hay ningún punto como estorbando, entonces yo sí puedo dar un solo clic o también puedo seleccionar en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, le doy un solo clic. Entonces, ya está listo en cuanto a puntadas. Siguiente paso, vamos a indicarle al programa cuál es delantero, cuál es posterior, cuál es manga. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a abrir otra vez la ventana de propiedades de 3D que abrimos con la tecla 8. Ya la tengo aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar, voy a empezar por el delantero, selecciono el delantero. Aquí donde dice ubicar, entonces pues va en el frente, ¿sí? Entonces lo voy a dejar en front. La forma, ¿qué forma le voy a dar? Ustedes notaron ahorita que cuando yo posicioné las prendas sobre el maniquí, esas piezas quedaron así planas, pero resulta de que el cuerpo no es plano, ¿sí? Entonces yo necesito que la blusa pues como que me empiece a adoptar un poquito esa forma anatómica del cuerpo. En este caso pues digamos que el cuerpo es cilíndrico, entonces yo necesito como darle un poquito esa forma, ¿sí? Entonces no lo puedo dejar plano. Digamos que ¿a qué le podríamos dar plano? A un bolsillo, por ejemplo, el bolsillo que si esto tuviera un bolsillito aquí, pues ese bolsillo pues sí simplemente como que se va en la simulación, simplemente es plano y pega sobre el delantero. Pero la blusa no, la blusa tiene que empezar a tomar esa forma del cuerpo. Entonces no lo voy a dejar en plano, sino que vamos a escoger aquí, hay tres opciones. En este caso sería cilíndrico. ¿Listo? Aparte de eso, miren, cuando está en plano, pues estas opciones están inhabilitadas. Cuando está en cilíndrico, se activa. ¿Por qué razón? Hay que decirle qué tan cilíndrico, qué porcentaje, o sea, si le damos el 100%, pues obviamente se crea un cilindro, o sea, se cierra totalmente. Pero en este caso yo no necesito que se cierre, ¿sí? Sino que simplemente me cree una forma más o menos cilíndrica, pero no del todo. Entonces yo normalmente con las blusas, por lo general no es como lo de siempre, pero por lo general sí le coloco más o menos un 35%. ¿Listo? Ahora, ¿cómo va a ser ese cierre o esa forma cilíndrica? Entonces quiero que sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, izquierda a derecha, o quiero que sea de arriba a abajo. En este caso yo lo voy a dejar, miren que aquí está de derecha a izquierda o de arriba a abajo, entonces voy a dejar la primera opción. Lo mismo voy a hacer con el posterior, entonces esta no es enfrente obviamente, este iría en la espalda, por lo tanto abro aquí este menú y voy a escoger back, que es espalda. Forma, cilíndrico. Porcentaje, 35%. Recuerden, ese porcentaje no quiere decir que siempre lo van a escoger, obviamente ustedes le van a ir calculando. Ahorita que hagamos el posicionamiento de las piezas, me van a entender un poquito. La manga. Entonces, ¿dónde va la manga? Vamos a abrir aquí la ubicación.
esta es la manga en prenda puesta, es la manga izquierda, ¿cierto? Entonces, aquí voy a escoger esta es la... Vamos a ver, voy a dejar esta, creo que es esta, o si no, la cambiamos. ¿Qué tan cilíndrico? Bueno, obviamente él ya sabe que las mangas sí son cilíndricas, entonces él automáticamente me lo colocó en cilíndrico. Porcentaje, le voy a bajar un poquito este porcentaje, lo voy a poner más o menos en un 70, vamos a ver qué pasa. Ahora sí, bueno, ya tengo, digamos, todo en cuanto a puntadas, ya tengo la ubicación de las piezas. Lo del material todavía para este video no lo voy a explicar, ese ya sería un nuevo video para que este no quede tan largo. Por el momento queremos hacer la simulación como de la prenda sobre el maniquí. Y voy a abrir entonces la ventana de maniquí. Voy a darle aquí, bueno, selecciono estas piezas, le voy a dar sincronizar. Entonces, miren lo que pasó allí, ¿sí? Entonces, por eso era importante que le diéramos cilíndrico. Ahorita parecían simplemente unas piezas allí totalmente planas. Al darle un poquito, o sea, darle cilíndrico y un porcentaje pues como de curva, de curvatura, por decirlo así, pues entonces me queda, ya empiezo como me va a ser mucho más fácil la ubicación de las prendas sobre el maniquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar muchísimo el cursor. Aquí sí, para ubicar bien las piezas necesitamos usar el cursor. Entonces, con el cursor, el clic izquierdo me permite mover el maniquí, ¿sí? Si yo lo voy soltando y le voy dando clic, suelto y doy clic, miren que yo puedo rotar, ¿cierto? El maniquí. Aquí no estoy todavía moviendo las piezas, sino el maniquí. Ahora, si yo quiero empezar a mover las piezas, bueno, aquí voy a mover la muñeca, pero ya no como en la misma posición, sino que digamos que la quiero mover cambiándola de posición. Entonces allí voy a presionar los dos clics del cursor, perdón, los dos clics del mouse. Los dos clics del mouse sostenidos y miren que aquí yo puedo como posicionar el maniquí en la ubicación que desee. Con la ruedita del mouse yo puedo alejar o puedo acercar, ¿sí? Entonces, repito, con el clic izquierdo yo puedo rotar o puedo mover, ¿sí? Voy soltando, voy dando clic, suelto, doy clic y voy y puedo rotar. Con los dos clics sostenidos, muevo y ubico el maniquí donde quiera. Y con la ruedita del mouse, acerco o alejo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago para empezar a mover las piezas y ubicarlas como en el lugar donde deben estar? ¿Qué voy a hacer yo para que sea como más sencilla la simulación? Voy a ignorar la manga porque la manga es como muy grande, este tipo de manga, ¿no? Que sabemos que tiene como la boca manga es muy grande, entonces la voy a ignorar y primero voy a simular la blusa, o sea, como el cuerpo de la blusa. Entonces selecciono la manga y la voy a ignorar. Listo, entonces miren que ahí ya me queda solo el cuerpo de la blusa, el delantero y el posterior. Voy a empezar por el posterior. ¿Qué vamos a hacer? Voy a mover estas, miren que aquí ya no me sale un solo posterior, no me sale uno de los lados, sino que me salen los dos. Entonces, ¿cómo voy a moverme? Voy a presionar Shift o Control, ¿sí? Lo dejo sostenido, yo por lo general trabajo con el Shift sostenido.
y empiezo a seleccionar con el mouse, ¿sí? Entonces me voy a ir en este caso hacia la derecha. Miren, ¿sí ven? Si yo me muevo hacia la izquierda con el Shift o el Control sostenido. Entonces ahí ya como que abrí o ubico, digamos, las piezas. Una debe quedar en el lado izquierdo y la otra en el lado derecho. Ahora, Control sostenido y los dos clics del mouse. Entonces miren que ahí yo empiezo como a darle mejor forma. ¿Listo? Entonces me voy hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso me estoy yendo hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces cuando yo veo que ya como que queda de la forma que es, pues suelto. ¿Sí? Shift sostenido y vuelvo y posiciono. ¿Listo? Entonces miren que ahí ya la espalda tiene como una mejor ubicación. ¿Listo? Ahora el delantero. Al delantero lo voy a subir un poquito. ¿Por qué razón? Porque miren que aquí las líneas azules, estas líneas azules que yo veo aquí son precisamente esas puntadas que yo creé. Entonces se supone que con la U le dije que el costado delantero se une con costado posterior. Entonces miren que aquí están las líneas y están totalmente horizontales. Si por alguna razón estas líneas se me ven como cruzadas, tengo que cambiarles lo del volteo. ¿Se acuerdan que con la herramienta de selección de puntadas le dábamos doble clic y se le daba... le activé, por ejemplo, el volteo a... ¿Cuál fue que le activé el volteo? A las de las pinzas, ¿sí? Entonces, las pinzas, si yo no le doy volteo, no las voy a ver así derechitas horizontales, sino que las voy a ver cruzadas, ¿sí? Entonces, es importante que todo esté, pues, como bien, que visualmente se vea que está quedando bien y no puede quedar nada cruzado. Entonces, ¿qué más pasa aquí? Que están como torciditas, como que el posterior está un poquito más arriba que el delantero. Entonces yo puedo subir un poquito el delantero, Shift sostenido, selecciono el delantero y ahí lo puedo subir un poquito. ¿Listo? Ahí ya me quedó. Entonces yo ya estoy viendo que todas las líneas azules me están encerrando el cuerpo. ¿Sí? Yo no puedo ver que de pronto las líneas estén, digamos, que yo posicione un ejemplo, voy a correr esto así de manera loca, Shift sostenido, digamos que la blusa me quedara por acá, ¿sí? Entonces, si yo veo que aquí esta línea azul me está atravesando el brazo, lo más probable es que en la simulación la blusa me quede cogiendo el brazo, ¿sí? Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso a la hora de ubicar las piezas sobre el maniquí. Tengo que ubicarlas de modo que yo pueda ver exactamente qué es lo que quiero encerrar, ¿sí? Entonces, en este caso ya lo tengo listo. Ya está derechito. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar clic en esta herramienta que se llama simular drapeado. Bueno, y mientras va haciendo la simulación, yo puedo ir viendo, por ejemplo, miren que aquí yo puedo ir viendo que se va haciendo la unión. Algo que no les explicaba es que, no les expliqué ahorita, es que el maniquí es totalmente personalizable. Es decir, yo puedo configurar todas las medidas del maniquí. Aquí no lo voy a explicar porque esto es algo muy intuitivo. Solamente les voy a decir dónde podemos configurar el maniquí. Ustedes por ahí, dependiendo de cómo tengan, qué tan grande tengan abierta la ventana, les va a aparecer esta herramienta que se llama propiedades de modelo. Ustedes le dan clic allí y ustedes van a encontrar todas las medidas.
Si no les aparece, pueden manipular un poquito como estos bordecitos como de las ventanas. Ustedes lo pueden como acomodar. En este caso, por ejemplo, yo aquí la tengo ya con las medidas de la talla 8 del básico de blusa que yo tengo ahí en los tutoriales. Y aquí solamente le configuré como el tema de las circunferencias, ¿sí? Entonces, si yo le doy clic aquí en circunferencia, yo puedo, miren que yo tengo las medidas cintura 68, cadera 94, busto 88. Esto fue lo único que modifiqué. Si tengo más medidas, pues yo puedo empezar. O sea, esto, como les digo, no lo voy a explicar porque esto es algo más como de explorar, como algo muy fácil, ¿sí? Entonces esto cada uno de ustedes puede hacerlo solito sin necesidad de que alguien se los explique. Simplemente como empezar a mover y listo. Por ejemplo, el tema, sería bueno trabajar también como el tema de la estatura, porque este maniquí también es como, creo que es como de 1,70, 1,68, algo así. Entonces, ustedes pueden manipular estatura, los largos, la altura de busto, bueno, muchísimas medidas. Se puede poner zapatos con tacón, sin tacón, deportivos, casuales, elegantes, bueno, todo esto, ¿listo? Entonces, por esta parte cada uno de ustedes lo va a explorar. Mientras tanto, aquí ya va terminando como la simulación. Miren que ahí va quedando perfecto, lo tengo con las medidas de la talla 8, la blusa es talla 8, no tiene holgura, por lo tanto quedó ceñida al cuerpo, no tiene elasticidad, por lo tanto, pues digamos que la idea es poder detectar bolsitas o cosas, bueno. Entonces, una vez la barra de progreso, pues como que completa al 100%, ya está listo. Aquí ya, como ven, me quedó ya la blusa, el cuerpo de la blusa listo, perfectamente asentado. Listo, y ahora sí voy a poner la manga, ¿sí? O sea, no es, digamos que esencial que siempre tengan que ignorar algunas piezas. Si la prenda tiene muchas piezas, sí se los recomiendo, o sea, vayan haciendo la simulación por partes. Si de pronto hubiera sido una manga más sencilla, como no tan grande, de pronto sí se hubiera podido colocar todo al mismo tiempo, pero aquí pues como por el tipo de manga prefiero trabajarlo por partes. Entonces ya tengo la blusa, ahora voy a seguir con la manga, la selecciono, le quito, le desactivo la opción ignorar. Listo, y ahí me aparece la manga. Como es un par, me aparecen las dos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer entonces? A ubicarlas. ¿Cómo las ubicamos? Presionamos Shift, se deja sostenido y damos clic hasta ubicarlas. Entonces voy a poner como la parte, esta partecita como justo debajo, ahí en la sisa, como debajo del brazo. Y ahora, ¿qué más debo tener en cuenta? Recuerden que las líneas azules siempre me deben encerrar, o sea, me debe, encerrar la parte del cuerpo que la prenda realmente va a encerrar, ¿cierto? Entonces, aquí obviamente esas líneas azules están por fuera del brazo y yo necesito que me encierren el brazo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a rotar o a girar un poco esta manga de forma que me empiece a coger el brazo. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Voy a usar Shift sostenido y con los dos clics del mouse vamos a ir hacia abajo. Entonces, miren que ahí alcanzo a coger, ahí ya alcancé a coger un poquito, al menos la muñeca. Me falta la parte superior del brazo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con Shift sostenido y un solo clic voy a ir bajando. Presiono el Shift sostenido y los dos clics del mouse. Y la idea es poder llegar hasta una
posición que me permita coger el brazo lo más que pueda. Vamos a ver. Voy a mover un poquito otra vez con Shift sostenido, un solo clic y lo traigo hacia la izquierda. Allí más o menos. Voy a darle aquí como la simulación a ver qué pasa. La idea es que sí me encierre el brazo, sí me coja el brazo. A veces corremos el riesgo de que de pronto como que nos arme la blusa bien en la parte de abajo, en la parte de arriba, pero a veces se nos sale el brazo como en la parte del codo. Entonces vamos a ver si de esta manera no sucede y me hace bien la simulación. Si no, nos toca volver a posicionar bien la manga. Aquí como que sí nos cogió el brazo, no tenemos problema. Listo, entonces aquí como ven ya terminó la simulación. La manga puedo rotar. Miren cómo quedó, totalmente asentado. El escote de la blusa quedó perfecto. Aquí ya solamente sería hacer el montaje del tipo de tela, del estampado, bueno, del material y listo. Eso sería todo. Espero que les sirva mucho. Esta simulación en Optitex es muy interesante, pero requiere de muchísima paciencia. Al principio tal vez es un poquito complejo mientras aprendemos pues cómo a dominar ese tema del mouse y de posicionar las prendas y todo, pero es de muchísima práctica. Espero les guste. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta al video y espero entonces vernos muy pronto. Que estén muy bien, chao.